Bueno, vamos a iniciar la clase de estenosis aórtica. Primero la definición. La estenosis aórtica se va a definir con la obstrucción al flujo de sangre que ocurre entre el ventrículo izquierdo y la aorta, generado por engrosamiento y la rigidez de la válvula, secundaria a diferentes mecanismos malformativos o congénitos. Más allá de esta definición, tenemos que aclarar que la estenosis aórtica puede ser de tres tipos: la valvular, que es la más frecuente, ¿sí? Que se genera por una alteración estructural de la válvula y sus valvas, con distintas etiologías, que ahora los vamos a ir viendo, y producen su estrechez progresiva. De tipo subvalvular, ¿sí? Que es por debajo de la válvula, digamos, dentro del ventrículo, que hay dos tipos: fibroso, que es una membrana circunferencial que se genera por debajo de la válvula, que puede ser completa o incompleta, y esto es lo que va a generar la obstrucción al flujo; y de tipo fibromuscular, que la obstrucción está constituida por tejido que es fibromuscular. Y la obstrucción supravalvular, que es la forma más rara de obstrucción, y se caracteriza por un estrechamiento de la aorta, ¿sí? Por encima de la válvula, que puede ser localizado o difuso. Nos vamos a concentrar sobre todo en la estenosis valvular, ¿sí? La etiología de la estenosis valvular se puede dividir en tres grandes grupos, y cada una de ellas va a tomar más importancia según en qué grupo etario nos concentremos, ¿sí? La degenerativa es la más frecuente en mayores de 65 años, en algunas bibliografías dicen 70 años, y su fisiopatología es similar a la enfermedad coronaria. Tiene inflamación, infiltración, cicatrización y calcificación de la válvula, todo esto generado a punto de partida de la lesión del endotelio valvular, ¿bien? Y después se genera todo esto que venimos hablando, muy similar a lo que pasa en la enfermedad de las arterias. La enfermedad congénita, que la bicúspide es la más frecuente, y también es la más frecuente dentro de los menores de 65 años, y hay engrosamiento del tejido valvular con grado variable de fusión de las comisuras, ¿sí? A partir de esto, de que digamos, congénitamente hay fusión de las comisuras, esto va a alterar también el funcionamiento de la válvula, y va a hacer que esta lesión del endotelio y esta fisiopatología que hablamos de la degenerativa se presente más rápido en este tipo de válvulas, ¿sí? Aparte de que ya existe una obstrucción por genética, ¿sí? Y la válvula unicúspide es rara y tiene mal pronóstico, generalmente no viven después del año. Y por otro lado, la causa reumatoidea, que en caso de que genere estenosis valvular aórtica, siempre va a tener compromiso de la mitral también, y también en un 25% de los casos, aparte de la estenosis, genera insuficiencia valvular. La reumatoidea se ve más que nada en países subdesarrollados. En los países del primer mundo ya la incidencia de esta enfermedad es muy baja, así que el porcentaje de población que está, digamos, que tiene esta etiología es más baja que la de países de acá, ¿sí? E incluso acá se está viendo ya una disminución de la enfermedad reumatoidea. Bueno, acá, como les contaba, la fisiopatología de la lesión de la válvula, en caso de esta etiología degenerativa o senil, se genera una lesión del endotelio valvular, ¿sí? Que permite la infiltración por lípidos, la inflamación, ¿sí? La oxidación de estos lípidos, la fagocitación, las células espumosas, todo. La fisiopatología es muy parecida a lo que ocurre con la enfermedad aterosclerótica en las arterias. Esto es un gráfico que nos representa la incidencia o prevalencia de la etiología según los grupos etarios. En menores de 65 años se
ve que la mitad de las pacientes que presentan estenosis aórtica es por aórtica bicúspide, el 25% reumática, y esto digamos, viene cambiando en los últimos años, puede ser menos en la actualidad, ¿sí? La degenerativa es el 18% y hay 2% que es indeterminada o unicúspide, estas etiologías raras que habíamos nombrado. En mayores de 65 años, casi la mitad de los pacientes van a tener etiología degenerativa, el 27% bicúspide, el 23% reumática, el 2% indeterminado. También esto puede cambiar, digamos, no hay datos en la actualidad de los porcentajes, puede llegar a haber disminuido la reumática, ¿sí? Bueno, para hablar un poco de la válvula, de cómo es normalmente, y de estos conceptos que vamos a ir escuchando a lo largo de la clase, ¿sí? que lo van a escuchar muchas veces para tener por lo menos la referencia de qué es lo normal. Lo normal es que la válvula aórtica sea tricúspide, como ya vimos en módulos anteriores, que el área valvular sea de 3 a 4 centímetros cuadrados, y que el gradiente transvalvular sea de 1 a 3 milímetros de mercurio, ¿sí? Este gradiente se va a generar entre el ventrículo y la aorta en la primera parte de la sístole, ¿sí? Porque en la segunda parte de la sístole ya va a disminuir este gradiente hasta que sea nulo y las válvulas se cierren, ¿bien? La velocidad máxima transaórtica es entre 1 y 1,7 metros por segundo, ¿sí? En la normalidad. Esto va a depender también de la superficie corporal y de otras cosas. Y los espesores parietales del ventrículo izquierdo tienen que ser aproximadamente menor a 1,2 centímetros. La función ventricular, como ya sabemos, mayor al 50% en términos generales. Para empezar a hablar un poco de la estenosis aórtica, ¿sí? Sabemos entonces que es una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿sí? Como se genera este impedimento para que la sangre, digamos, salga del ventrículo y aumenta las presiones en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Como ya sabemos, las valvulopatías nos pueden generar o sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Esta es una valvulopatía que nos va a generar sobrecarga de presión al ventrículo, ¿sí? Entonces, como empiezan a aumentar las presiones en el ventrículo izquierdo, el miocardio va a responder generando hipertrofia concéntrica, ¿sí? Como sabemos, en la ley de Laplace nos dice que la presión por la tensión en la pared es la presión por el radio dividido 2 por el espesor, ¿sí? Entonces, si nosotros subimos la presión, el miocardio lo que hace es compensar subiendo, si subimos la presión, el miocardio lo que va a hacer es responder subiendo el espesor de la pared, ¿sí? Entonces esto tiene, en un primer momento, lo que logra el miocardio es normalización del estrés durante la sístole a expensas de aumentar el espesor de la pared, ¿sí? El ventrículo tiene que hacer más fuerza para sacar la sangre del ventrículo. Y en este punto, la función ventricular, si nosotros la medimos, y el flujo se mantienen constantes, ¿sí? Porque está compensado. ¿Qué pasa con el tiempo si uno deja que esto se desarrolle? La hipertrofia ventricular concéntrica lo que va a hacer es aumentar la masa del ventrículo izquierdo, ¿bien? Esto va a disminuir el volumen de la cavidad y aumentar la presión en fin de la diástole, ¿sí? Esto va a generar que el ventrículo ya empiece con problemas para llenarse, ¿sí? No para eyectar la sangre, que la fe se mantiene conservada, sino para que el llenado se produzca normalmente. Esto lo que vamos a ver es que el llenado ventricular se va a volver más dependiente de la patada auricular, ¿sí? Como aumenta la rigidez del ventrículo y la dificultad para que se llene, la aurícula va a tener que también hacer más fuerza para poder llenarlo. Entonces, esto lo que vamos a ver en las primeras instancias de la enfermedad es que se genera una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿sí? El impedimento al llenado del ventrículo. También lo que va a generar es que aumente el periodo eyectivo
y la velocidad del flujo que pasa por la válvula, ¿sí? Entonces al ventrículo le lleva más tiempo poder eyectar esa cantidad de sangre, y a la vez esa cantidad de sangre cuando pasa por la válvula genera un flujo, una velocidad mayor que la normal, ¿sí? Este flujo, obviamente, la velocidad de este flujo va a ser inverso a la reducción del área. ¿Qué nos va a determinar que aumente el periodo eyectivo? Obviamente, cuando aumenta el periodo eyectivo va a disminuir el periodo diastólico, ¿sí? Y esto también va a aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, estas tres variables, sumado a que muchos de los pacientes que tienen estenosis aórtica, entre más o menos el 40%, van a tener también enfermedad coronaria, bien, más si es de causa degenerativa, esto lo que nos va a generar el miocardio es isquemia, ¿sí? Ya vemos que el miocardio se perfunde en la diástole, ¿sí? Y que en la sístole, sobre todo el ventrículo izquierdo, al producirse una contracción de las miofibrillas, impide la irrigación del músculo. Entonces, esto nos va a llevar a que aparezca isquemia y a que aparezca disfunción contráctil. O sea que el ventrículo ya no va a tener una función adecuada en el tiempo, ¿sí? Entonces, la sobrecarga de presión crónica lo que nos va a producir es que empiece a haber remodelado en el ventrículo, que aparezca fibrosis, que aparezca reducción cada vez mayor del área valvular, que disminuya la contractilidad, y que si hay enfermedad coronaria asociada, aumenta el volumen en fin de sístole, con el consiguiente aumento del estrés parietal sistólico, que era lo que estábamos tratando de evitar con la hipertrofia ventricular, ¿sí? Entonces lo que se genera es un agotamiento de la respuesta hipertrófica compensadora. Todo esto que nos va a hacer llevarnos indefectiblemente hacia la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, el desarrollo de fibrosis, como dijimos, va a hacernos que disminuya la fracción de eyección, que va a empezar a haber un aumento en los volúmenes ventriculares, o sea, ya pasamos de una valvulopatía que inicialmente nos generaba sobrecarga de presión, ahora ya llegamos a un estadio en el que va a generar aumento del volumen ventricular. Esto va a llevar a que pueda aparecer insuficiencia mitral funcional, aumento de las presiones diastólicas, que se transmiten a la aurícula izquierda y al capilar pulmonar, ¿sí? Entonces, como resumen, podemos decir que disminuye el volumen sistólico, ¿sí? Porque se va a ver afectada la función ventricular izquierda, la fracción de eyección, aumenta la presión en la aurícula izquierda y aumenta la presión capilar pulmonar. Esto genera hipertensión pulmonar, aumento de las presiones en ventrículo derecho, ¿sí? Y macroscópica, o sea, lo que podemos ver es que el ventrículo se dilata y puede causar insuficiencia mitral funcional. Este es un esquema, no está, es como para ver el ventrículo, ¿no? No está tan traducido el dibujo, por ejemplo, en la dilatación de la aurícula, ¿sí? Pero lo que vemos es que esto es un ventrículo izquierdo normal, que digamos, con la obstrucción al flujo de salida, lo que vemos es hipertrofia concéntrica, ¿sí? Se disminuye la cavidad y aumenta el espesor parietal, y con el tiempo, si esto no se puede corregir, vamos a terminar con un ventrículo dilatado, ¿sí? Con espesores parietales más finos, y también acá le faltaría dilatación de la aurícula izquierda con toda esta transmisión hacia el capilar pulmonar y finalmente el ventrículo derecho, generando una disfunción bivalvular. Este es el loop de presión-volumen en la estenosis aórtica, ¿sí? Entonces en el loop de presión-volumen vamos a tener la presión, ¿sí? Y los volúmenes que va a manejar el ventrículo. El que está en línea negrita, ¿sí? Sin relleno, es el loop normal, ¿sí? El ventrículo va a tener siempre un volumen residual de aproximadamente 50 mililitros. Después del llenado ventricular vamos a llegar a 120, y la fracción,
los mililitros eyectados en cada latido son aproximadamente entre 50 y 70 mililitros. Eso es normalmente. Lo que vemos en la estenosis aórtica es que ya el volumen residual va a ser mayor, ¿sí? Y el volumen, que se termina de llenar, digamos, el ventrículo también va a ser menor, ¿bien? Y lo que vamos a necesitar es que el periodo isovolumétrico sistólico, y lo que vamos a necesitar para eyectar la sangre es aumentar la presión para vencer esta resistencia que nos genera la válvula. Bien, entonces el loop lo vamos a ver corrido, ¿sí? Y con aumento de las presiones. Esto en una primera instancia, ¿sí? Cuando ya hablamos de insuficiencia cardíaca, obviamente esto cambia, pero este es el típico loop de la estenosis aórtica. Bueno, la evolución natural de la estenosis aórtica en sí es que el área disminuye aproximadamente 0,1 centímetros por año y la velocidad de flujo aumenta 0,3 metros sobre segundo, ¿sí? Que son estas variables que veníamos viendo cuando les dije de la válvula normal como era, ¿sí? Y el gradiente aumenta 7 milímetros también al año. En el caso de la etiología degenerativa, esto puede ser más rápido todavía. Bien. Entonces, tenemos un periodo, acá está el porcentaje de supervivencia y acá está la edad. Teníamos un periodo en el que puede aparecer esta estenosis aórtica, pero la mortalidad no cambia, ¿bien? Y puede durar varios años. Ahora, ¿qué es lo que nos marca el pronóstico de la enfermedad? ¿Cuándo empieza a caer la mortalidad? Cuando aparecen los síntomas, ¿sí? El pronóstico está dado fundamentalmente por la aparición de los síntomas, y como vemos acá en el cuadro, podemos tener insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que puede ser en un primer momento diastólica, después sistólica, que los síntomas, el síntoma principal va a ser la disnea, ¿bien? Y a partir de este momento nosotros tenemos una supervivencia promedio en años de 2 años, ¿sí? O sea, la mitad de los pacientes van a vivir hasta los 2 años. Si aparece síncope, esto se extiende a 3, y si aparece angina de pecho, esto se extiende a 4 o 5 años. O sea que el peor síntoma, digamos, o el que nos va a marcar que la supervivencia sea menor, es la aparición de disnea. ¿Bien? Y la muerte súbita en pacientes asintomáticos es menor al 1% y no supera la mortalidad quirúrgica, que es después lo que vamos a ver en el tratamiento, ¿bien? Que cuando vamos a necesitar tratamiento, ya que es un tratamiento muy invasivo y muy cruento, ¿bien? Para solucionar esta enfermedad. Bueno, vamos a hablar un poco de los signos y los síntomas. Esto es un resumen como para que quede un pantallazo de los síntomas y signos más frecuentes. Para hablar de los síntomas, entonces ya los nombramos un poco. Los principales son el ANGOR, el síncope y la disnea, ¿bien? Y para hablar de los signos que podemos encontrar al revisar al paciente que sospechamos estenosis aórtica, es el pulso parvus tardus, que bueno, es el latido carotidio de estas mismas características, parvus tardus, ahora los vamos a ver. Un soplo sistólico que puede aparecer con el fenómeno de Galabardín, la ausencia de segundo ruido cardíaco, la vibración sistólica y la presencia de R4, teniendo en cuenta sobre todo esto que dijimos de la rigidez ventricular que se produce en un primer momento y la dificultad del llenado ventricular. Entonces, para hablar del latido carotidio, refleja la onda de la presión arterial, ¿no? Y en la estenosis aórtica grave lo que se ve es un pulso que es de ascenso lento, de pico tardío y de baja amplitud, ¿sí? Este pulso se llama parvus tardus, ¿sí? Característicamente así. También podemos encontrar un soplo que es sistólico, que es romboidal, que se va a escuchar sobre todo en el foco aórtico, ¿bien? Y va a irradiar hacia el cuello con un segundo ruido que puede estar o disminuido o ausente, ¿sí? Entonces tenemos acá
el soplo romboidal sistólico, que cuando evoluciona llega hasta el segundo ruido y lo tapa, ¿bien? Y con el fenómeno, puede presentarse el fenómeno de Galabardín, que va a ser un soplo de tonalidad musical, que va a ser más audible en el foco mitral, ¿bien? O sea, va a cambiar la característica de ese soplo en el foco mitral, y se va a poner como musical, es como un soplo más finito, y esto se produce por calcificación del aparato subvalvular, ¿bien? El impulso cardíaco, lo que vamos a poder observar es que es mantenido y que se desplaza en sentido inferior y lateral. Se puede ver y muchas veces se puede palpar, ¿bien? Y la vibración sistólica lo podemos ver mejor cuando el paciente está inclinado hacia adelante durante la expiración completa y se palpa con mayor facilidad en el segundo espacio intercostal derecho o en las cotaduras supraesternal, y se transmite con frecuencia a lo largo de las arterias carotidas, ¿sí? Nosotros lo vamos a poder palpar, esa vibración sistólica. La vibración sistólica tiene la característica de que es muy específica pero poco sensible a la estenosis aórtica grave. Entonces, si nosotros vamos a un paciente que tiene estenosis aórtica y esperamos encontrar esta vibración sistólica, no lo vamos a encontrar en todos los pacientes, pero si lo tiene, es característico de una estenosis aórtica que es grave, ¿bien? Y el R4, que puede estar presente, ¿sí? Es un sonido diastólico que se produce justo antes del R1, y ya sabemos que esto se produce por una contracción auricular vigorosa en un ventrículo que está poco complaciente, ¿bien? Para hablar un poco de los síntomas, la disnea, lo primero que aparece es una disnea de esfuerzo, y es el síntoma más frecuente. Puede ser caracterizado como disnea franca o como una sensación poco definida de poco tolerancia al ejercicio o malestar en el esfuerzo. ¿Por qué se produce disnea en la estenosis aórtica severa? La causa más frecuente es, como ya veníamos diciendo, que la presión diastólica está elevada en el ventrículo izquierdo, entonces lo podemos interpretar como una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿sí? Ante el esfuerzo empieza a aparecer esta disnea. La angina de pecho, que primero puede estar asociada a enfermedad coronaria. Como ya dijimos, muchos de los pacientes que tienen estenosis aórtica van a tener enfermedad coronaria asociada, más o menos el 40%, así que lo tenemos que descartar. Y si no hay enfermedad coronaria, también se puede interpretar como el resultado de la tensión parietal exagerada por la respuesta, digamos, por la hipertrofia exagerada, ¿sí? Como ya dijimos, los mecanismos que se genera isquemia en la estenosis aórtica no solo es la enfermedad coronaria, sino como ya lo nombramos previamente, aumento del periodo eyectivo, disminución del diastólico, aumento de la masa miocárdica. Y el síncope, que el síncope se puede atribuir al hipoflujo cerebral desencadenado por el esfuerzo, también se puede asociar a la presencia de arritmias, a trastornos de la conducción, sobre todo en formas muy calcificadas, que nos va a afectar el sistema de conducción también, y el ejercicio a la vez sabemos que produce vasodilatación que se compensa por un aumento del gasto cardíaco. Como nosotros tenemos obstrucción al flujo, este aumento del gasto cardíaco está limitado y también por eso se puede generar el síncope, ¿sí? Estas son todas las formas por las que se puede generar el síncope en la estenosis aórtica severa. Ahora, los criterios clínicos de severidad. Ya que voy a encontrar yo en el paciente que me va a hacer sospechar que tiene una estenosis aórtica que es severa. La ausencia del segundo ruido, ¿bien? El pulso carotídeo parvus tardus y la vibración sistólica. Estas tres cosas que puedo encontrar en el paciente me van a hablar de que tiene una estenosis aórtica que es severa. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar a hablar del diagnóstico de la enfermedad. Bueno, entonces vamos a seguir hablando del diagnóstico de la estenosis aórtica severa. Ya vimos todos los signos y síntomas, ya vimos en qué pacientes podemos sospechar que tenga una estenosis aórtica severa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico?
Lo primero en cardiología siempre es hacer un electrocardiograma, como ya sabemos, lo tenemos muy, muy fácilmente al alcance y es muy sencillo de realizar. Entonces, lo que vamos a ver en estos pacientes con estenosis aórtica severa es que lo primero que podemos observar es que va a haber cambios en el electro de hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Como podemos ver, el índice de Sokolov, ¿sí? Que es lo que más utilizamos, en B5 y en B2, ¿sí? Lo sumamos, en ABL, bueno, en este caso no se respeta, pero más de 7 milímetros en ABL, ¿bien? También cambios en el ST que van a indicar sobrecarga sistólica, ¿sí? Que podemos ver infradesnivel y T negativa, sobre todo en cara lateral, B5, B6 de 1 ABL. También lo que podemos ver es que pueden aparecer signos de agrandamiento en la aurícula izquierda, ¿bien? En la onda P lo vamos a poder ver eso. Y también es bastante frecuente, sobre todo en la estenosis aórtica avanzada, que empiecen a haber trastornos de ritmo. Por ejemplo, fibrilación auricular, en los pacientes que ya tienen la dilatación auricular, ¿bien? Que haya bloqueo de rama izquierda es lo más frecuente, y también puede haber bloqueos auriculares ventriculares, que lo más frecuente es el bloqueo de primer grado. El ecocardiograma. El ecocardiograma es una herramienta fundamental para el diagnóstico de cualquier valvulopatía al día de hoy, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico de una valvulopatía, lo primero que vamos a hacer es solicitar un ecocardiograma. Bueno, las características del ecocardiograma es que es un estudio no invasivo, que es fácilmente reproducible, que tiene criterios de sensibilidad y especificidad adecuados. Lo transformaron hoy en día en la herramienta ideal, ¿bien? Sobre todo porque es inocuo para el paciente hacerle una ecografía. Tenemos la ecografía bidimensional y la ecografía Doppler. En caso de la estenosis aórtica, lo que vamos a poder sacar datos de la ecografía bidimensional, ¿sí? La ecografía bidimensional es ver el corazón con el transductor, ¿sí? Sin ponerle ningún tipo de Doppler, de efecto, nada. Uno apoya el transductor y qué es lo que ve en el corazón. Vamos a poder ver elementos que nos orientan en forma directa sobre la existencia de la estenosis valvular, como el número de valvas, el engrosamiento, la fibrosis, la restricción de la apertura, ¿sí? Todo esto son datos subjetivos, digamos, ¿no? Es lo que uno apoya en transductor y puede ver que la válvula no se abre bien o que la válvula está engrosada, ¿sí? Y también datos indirectos, que nos hablan de la repercusión hemodinámica de la valvulopatía, como por ejemplo que haya hipertrofia ventricular, que haya afectación de la función sistólica, que podemos medir las cámaras cardíacas, ¿sí? Todo eso nos va a orientar hacia el diagnóstico. Y la ecografía Doppler, que ya la ecografía Doppler nos va a poder cuantificar el grado de estenosis de la válvula, el gradiente y el área. O sea, ya vamos a ver de acuerdo a cómo las velocidades y cómo se mueven los glóbulos rojos dentro del corazón, que es lo que nos va a permitir detectar en la ecografía Doppler, ya podemos ver los criterios, digamos, más objetivos de la estenosis aórtica. La indicación de la ecografía para la detección de la estenosis aórtica tiene clase 1, ¿sí? Esto es de la clase 1, cuando tenemos el hallazgo de un soplo sistólico sugestivo de estenosis aórtica en un paciente con o sin síntomas y signos cardiorrespiratorios. O sea, independientemente de los signos y los síntomas, uno le puede pedir la ecografía con una clase 1 nivel de evidencia B a un paciente que tiene un soplo que puede llegar a ser de estenosis aórtica. Entonces esto nos va a ayudar a establecer el diagnóstico diferencial entre estenosis aórtica valvular, supravalvular y subvalvular también. En clase 2, en pacientes con coartación aórtica, ¿bien? Porque sabemos que está asociado con la válvula aórtica bicúspide. Y en clase 3, o sea, no le vamos a solicitar una ecografía para la detección de la estenosis aórtica severa a un paciente que tiene un soplo eyectivo aórtico caracterizado como funcional o asociado a un estado de hiperdinamia circulatoria, ¿sí? Esto es muy importante porque nunca tenemos que pedir una ecografía para medir
sobre todo valvulopatías, o en este caso específico la estenosis aórtica severa, a un paciente que esté muy taquicárdico, que esté en un estado hiperdinámico, que esté séptico, que esté con una crisis de hipertiroidismo, o incluso que tenga una hipertensión no controlada, porque los valores que vamos a encontrar en el ecocardiograma no van a ser significativos para nada y nosotros no nos vamos a poder basar en esa ecografía para hacer un diagnóstico, ¿sí? El paciente, para poder hacer el diagnóstico, tiene que estar en óptimas condiciones, sin ninguna intercurrencia y sobre todo evitando los estados hiperdinámicos y la hipertensión, ¿sí? Entonces, como dijimos, con la ecografía Doppler lo que vamos a poder hacer es medir estos criterios más objetivos que nos van a poner el sello de la enfermedad o nos van a hacer el diagnóstico definitivo. Por un lado, vamos a medir los gradientes, ¿sí? Los gradientes los vamos a medir a través de la ecuación de Bernoulli modificada, ¿sí? Que nos habla de la presión 1, presión 2, que esto va a ser el gradiente porque es la diferencia de presiones en las dos cámaras, y es igual a 4 por velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy importante en esta ecuación? Es medir la velocidad bien, porque si uno multiplica por 4 la velocidad y uno mide la velocidad mal, obviamente que esta ecuación nos va a dar alterada, o sea, el gradiente va a variar mucho de acuerdo a nuestra medición de la velocidad. Por otro lado, la estimación del área valvular, que se va a hacer a través de la ecuación de la continuidad, y lo que nosotros vamos a hacer es medir el diámetro en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Medimos el diámetro del tracto de salida, y vamos a medir el BTI. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Y el área aórtica, la ecuación esta de la continuidad, el área aórtica va a ser igual al área del tracto de salida por el BTI en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, dividido el BTI aórtico, ¿sí? Les iba a decir algo de esto. Que esta ecuación lo que hace es medir digamos, el diámetro en tracto de salida. Uno lo que hace es medirlo, me olvidé poner una foto de esto, es medirlo, bien, en un eje paraesternal, y eso va a sacar un diámetro. Y ese diámetro, esta ecuación lo que hace es suponer que es un área redonda, digamos, no tiene en cuenta si la válvula tiene otra forma. Entonces lo que uno saca o estima es un área a partir digamos, de una válvula circunferencial o redonda estrictamente, que sabemos que esto no pasa. Por eso todas las mediciones en el ecocardiograma no van a ser 100% fidedignas, bueno, pero estimativamente nos puede hacer el diagnóstico. Esto que les puse acá, este cuadrito, es justamente esto que les estaba contando de la medición del BTI en la válvula aórtica y en el tracto de salida. Lo que hacemos es, no sé si se entiende, pero esta es la aurícula derecha, acá estaría la aurícula izquierda, acá está el ventrículo izquierdo y acá está el ventrículo derecho, y acá aparece la válvula aórtica. Bien. Lo que ponemos es poner el cursor, ¿sí? del Doppler pulsado o el Doppler continuo, por debajo o por arriba de la válvula, ¿sí? Y eso nos va a sacar el flujo que hay de la válvula. Bien, lo que nos permite es medir las velocidades, ¿sí? La velocidad y el flujo que pasa por esa válvula en un periodo eyectivo. Bien. El flujo máximo sería lo que es la velocidad máxima sería lo que es en esta punta, ¿sí? Entonces, esto es en tiempo, y esto es velocidad. Entonces, la velocidad máxima vendría a ser acá, ¿sí? Y la velocidad, entonces, esta es la velocidad máxima del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ven que el cursor está por debajo de la válvula aórtica. Y si lo ponemos por arriba de la válvula aórtica, nos va a dar estos valores, pero en la aorta, ¿sí? Le medimos lo mismo con el Doppler continuo por arriba de la válvula aórtica y nos va a dar estos dos valores que son los que necesitamos para poder sacar todas estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, midiendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo y midiendo estos dos valores, uno podría sacar tanto los gradientes como el área,
¿sí? Estas ecuaciones que yo pongo acá, la ecografía, el ecógrafo te los hace automáticamente. O sea, vos medís el tracto de salida y medís el BTI subvalvular y supravalvular, y automáticamente saca las medidas y te va a decir los gradientes, el gradiente medio, el gradiente máximo. Uno no tiene que poner a hacerse los cálculos, ¿bien? Y el índice adimensional es la relación entre la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la velocidad aórtica, que si es menor a 0,25 ya sugiere una estenosis aórtica severa, ¿sí? Entonces, a partir de estas determinaciones del ecocardiograma, lo que vamos a hacer es definir si qué tipo de estenosis aórtica tenemos, ¿bien? El área valvular aórtico en centímetros cuadrados. Si es mayor a 1 o menor a 1,5 sería es leve. Moderada es de 1,5, entre 1,5 y 1. Moderadamente grave entre 1 y 0,8. Y grave es menor a 0,8. Esto es como lo caracteriza la Sociedad Argentina de Cardiología. También podemos encontrar diferencias con esto, pero bueno, nos vamos a basar en esto. Entonces, si tenemos un área mayor a 1,5 centímetros cuadrados, es una estenosis leve, digamos. Nos puede dar que es estenosis por otros parámetros, pero por área es leve, ¿bien? El IAVA es el índice del área valvular aórtica, que es de acuerdo a la superficie corporal del paciente, que también se puede sacar. Uno en el ecógrafo también le pone cuánto mide y cuánto pesa el paciente, entonces te lo puede sacar automáticamente. Leve mayor a 0,9, moderada de 0,9 a 0,6, moderadamente grave de 0,6 a 0,48 y grave menor a 0,48. El gradiente medio, ¿bien? El gradiente medio es el que nos va a importar para hacer el diagnóstico, no el gradiente máximo. Menos de 3 es leve, de 13 a 25 moderada, de 26 a 39 moderadamente grave, y más de 40 es grave. La velocidad pico, que es esta que les dije que medíamos acá, ¿cuál es la velocidad máxima? De 2 a 3 es leve, de 3 a 3,5 es moderada, de 3,6 a 3,9 es moderadamente grave, y mayor a 4 es grave, ¿sí? Y el cociente adimensional, como ya dijimos, es un solo valor, que si es menor o igual a 0,25, también es severa. De acuerdo a esta ecografía, a ver, una vez que tenemos hecho el diagnóstico de la estenosis aórtica, la vamos a tener que, y de acuerdo a todos estos valores, cómo nos dieron cada uno de los valores, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar? Yo hago la ecografía y me da algunos criterios para severidad y otros no. Entonces, ¿es severa mi estenosis aórtica? Sobre todo para determinar el tratamiento, bien, como ya dijimos, no es un tratamiento, es un tratamiento bastante cruento, entonces tenemos que estar seguros de nuestro diagnóstico. Por un lado tenemos la estenosis aórtica con gradiente alto, ¿sí? Tenemos un área valvular menor a 1, un gradiente medio mayor de 40, y una velocidad mayor a 4. Y ya a ver, con el área y el gradiente medio me alcanza para decir, este paciente tiene una estenosis aórtica severa, chau, no necesito pedirle más nada, tiene una estenosis aórtica severa, punto, ahí se terminó, ¿sí? Independientemente que tenga mala fe, bien, o que el flujo esté disminuido, no me importa si tienen buena o mala función ventricular, si las velocidades son altas o no. Yo tengo área menor a 1 y un gradiente medio mayor de 40 y tengo estenosis aórtica severa, ¿sí? No quedan dudas. Ahora, puedo tener una estenosis aórtica severa con bajo gradiente, bajo flujo y una fe deteriorada, ¿sí? Entonces yo veo el área valvular me da menor a 1, pero el gradiente medio es menor a 40, la FEI es menor a 40 y el índice de volumen latido es menor a 35 mililitros por metro cuadrado, que eso también lo podemos calcular, cuánto es el índice o sea, cuánto es el volumen eyectado. Entonces, yo tengo un área menor a 1, pero con otros criterios que me dicen que no es una estenosis aórtica severa. En este caso, hay que diferenciar la estenosis aórtica grave de la pseudoestenosis. La pseudoestenosis se genera cuando la limitación a la apertura valvular se debe a la disfunción ventricular y no a la enfermedad crítica de la válvula aórtica. Es decir, mi ventrículo es tan malo que cuando se contrae no llega a abrir la válvula. No es que esa válvula no se pueda abrir, se puede abrir, pero como tiene tan poco flujo y mi ventrículo es tan malo, la válvula se abre poquito, ¿sí? Entonces me da un área baja, pero secundaria a la mala función ventricular, ¿sí?
Y la estenosis aórtica con bajo gradiente, bajo flujo y FEI conservada. En este escenario tenemos entonces un área menor a 1, siempre tenemos el área menor a 1 para hablar de estenosis aórtica, ¿no? Severa. Un gradiente medio por debajo de 40, perdón, me faltó un signo, una FEI mayor a 40 y un índice de volumen latido menor a 35 mililitros por metro cuadrado. Este patrón se encuentra típicamente en ancianos, ¿sí? Y se asocia con un tamaño ventricular pequeño, hipertrofia ventricular significativa y con historia de hipertensión asociada, que generalmente se asocia, cuando se asocia a 2 o más factores de riesgo, pueden aumentar también pueden aumentar la rigidez arterial, ¿sí? Imagínense que en este escenario de estenosis aórtica severa, que yo tengo una obstrucción al tracto de salida, le aumento la presión sistémica, ¿qué les parece que va a pasar? Va a aumentar todavía más la obstrucción al tracto de salida, ¿sí? Me va a hacer más resistencia de la que ya tenía por la estenosis aórtica, ¿sí? En este caso es necesario definir si se trata de una estenosis aórtica severa o no, y no nos alcanza solamente con la ecografía, ¿bien? Y después podemos tener una estenosis aórtica con flujo normal, gradiente bajo y FEI conservada, ¿sí? En este escenario también tenemos un área menor a 1, un gradiente menor a 40, una FEI normal mayor a 40 y un índice de volumen latido mayor a 35. Y por lo general estos pacientes presentan solo estenosis aórtica moderada. También vamos a hacerle otros estudios complementarios porque no nos va a alcanzar solo con la ecografía. ¿Qué es el test con dobutamina? El test con dobutamina es hacerle la ecografía al paciente y ponerle un inotrópico, justamente la dobutamina, para ver cómo se comporta ese ventrículo y esa estenosis aórtica. Lo que nos va a servir sobre todo es en el grupo ¿sí? Que tiene bajo flujo, bajo gradiente y la FEI deteriorada, como hablamos de la pseudoestenosis aórtica, ¿sí? Entonces, ayuda a diferenciar a los pacientes que tienen estenosis aórtica grave, los que el gradiente está reducido por el bajo gasto cardíaco, ¿sí? De aquellos que la estenosis aórtica no es tan significativa, el deterioro es secundario a otra patología, ¿sí? Entonces, permite evidenciar la presencia de reserva contráctil y en consecuencia objetivar un incremento del gradiente transvalvular aórtico. Entonces lo que buscamos con el test de dobutamina es darle inotropismo a ese corazón para ver si aumentando el inotropismo uno aumenta, digamos, el flujo por la válvula y si esa válvula se mantiene cerrada o si se abre y hay una pseudoestenosis. Bien, en este grupo nos permite identificar eso. ¿Qué es una reserva contráctil miocárdica? O sea, ¿cuándo voy a decir que el paciente tiene reserva contráctil? Que esto también nos va a ayudar para ver si los cambios en el ventrículo son definitivos o no. Es si aumenta el 20% el volumen sistólico, ¿sí? Entonces, si aumenta el volumen sistólico más del 20%, nos va a hablar de un corazón que tiene reserva contráctil y nos va a hablar de que el corazón probablemente mejore tratándole esa válvula, porque el corazón se puede contraer, no lo está haciendo por este impedimento que tiene la válvula estenosada. Entonces, ¿qué escenarios nos puede dar el test con dobutamina? Que aumente el gasto cardíaco, que aumente el área valvular y que aumente algo el gradiente, y esto nos va a hablar de una estenosis no grave o una pseudoestenosis, ¿sí? Que lo vamos a estratificar como tal, como pseudoestenosis, cuando aumenta más de 0,2 centímetros, ¿sí? Y con un área final mayor a 1. Si yo le pongo inotrópicos al paciente y el área aumenta más de 0,2 centímetros cuadrados y llegan por encima de 1, estamos hablando de una pseudoestenosis. Ese corazón, esa válvula estaba cerrada no por algo orgánico, sino por algo funcional, y es que el ventrículo estaba funcionando muy mal, ¿sí? Y ahí vamos a tener que buscar otras causas de deterioro de la función sistólica. No es la válvula lo que le está impidiendo, ¿sí? Vamos a buscar enfermedad coronaria u otra causa. ¿Cuál es el segundo escenario? Que el gasto cardíaco aumente, que el área valvular se mantenga igual y que el gradiente aumente, ¿sí? Entonces tenemos ahí sí una estenosis aórtica real. Nosotros ahí podemos hacer el diagnóstico de estenosis aórtica con reserva contráctil, ¿sí? Porque el área se mantuvo igual digamos,
independientemente si ese ventrículo está funcionando mejor, ¿bien? Y el gasto cardíaco aumente. Y por último, que el gasto cardíaco se mantenga igual, que puede aumentar o no el área valvular, y igual con los gradientes, es no concluyente, lo que nos va a hablar es que no hay reserva contráctil. Entonces yo no puedo ponerle el sello de que eso es una estenosis aórtica real o no, y es secundaria al deterioro de la función miocárdica, porque es un miocardio que no responde, entonces no tengo forma de comprobarlo. Tiene mal pronóstico, pero podemos seguir con los estudios para poder determinarlo. La ergometría en los pacientes con estenosis aórtica severa no está contraindicada, ¿sí? Sí, cuando tenemos una estenosis aórtica severa sintomática, no vamos a ir a hacer una ergometría a ese paciente, pero cuando tiene indicación, cuando tenemos una estenosis aórtica grave que esté asintomática, ¿sí? Clase 1, clase 2, estenosis aórtica moderada asintomática, y clase 3 es la estenosis aórtica grave sintomática, que obviamente no le vamos a pedir. ¿Para qué nos sirve la ergometría en estos casos? Es para determinar el tiempo quirúrgico, sobre todo en la enfermedad, en la estenosis aórtica asintomática. Si el paciente está asintomático, bien asintomático, en su vida diaria, pero desarrollan síntomas o caída de la presión arterial en la ergometría, presentan más eventos en el seguimiento y se benefician con la cirugía a corto plazo. ¿Sí? Esto fue lo que se llegó a determinar después del estudio de esta patología. Entonces yo tengo un paciente que tiene estenosis aórtica asintomática, le pido la ergometría. Si en la ergometría hace síntomas o tiene caída de la presión arterial, ya sé que ese paciente se va a beneficiar de tratarlo precozmente, ¿sí? Y no esperar que haga síntomas en su vida cotidiana. Y por último, la TAC cardíaca con el score de calcio en la válvula aórtica. La TAC cardíaca nos va a servir para varias cosas, ¿sí? Nos va a servir para evaluar la aorta ascendente, ¿sí? Si está alterada también, la distribución del calcio sobre las valvas y las paredes de la aorta, sobre todo pensando también en una resolución quirúrgica o endovascular, y podemos ver el número de valvas. La medición de la aorta y el anillo antes del implante percutáneo es necesario, uno tiene que hacer una TAC cardíaca, una angiotomografía cardíaca y de la aorta antes de pedir incluso una TAVI, ¿bien? Y también se puede usar para excluir la enfermedad coronaria en el subgrupo de bajo riesgo, si un paciente que tiene una estenosis aórtica severa por válvula aórtica bicúspide y es joven, para antes de hacerle un cateterismo, le pido el ATAC y vemos si tiene enfermedad coronaria o no. Otra cosa que se puede hacer es medir el score de calcio o el índice de calcio en la aorta, ¿sí? Así como medimos el índice de calcio en las arterias coronarias, lo podemos medir sobre la válvula. Si nos da un índice mayor a 1100, tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 82% para diagnosticar estenosis aórtica con área valvular inferior a 1, ¿sí? Es bastante confiable. ¿En qué pacientes va a ser útil este score de calcio? En los pacientes que tienen bajo gradiente, bajo flujo y FEI conservada, ¿sí? Que sería que dijimos que son típicamente estos pacientes que son ancianos, que tienen ventrículos chiquitos, que muchas veces son hipertensos, y que no podemos llegar a diferenciar la estenosis, no la podemos caracterizar simplemente por la ecografía. Entonces en esos pacientes nos va a hacer diferencia. Y este es un cuadro que tiene en la guía europea, ¿sí? de valvulopatías 2017, que está muy bueno, me pareció que resume un poco todo esto del diagnóstico entre la ecografía y los demás métodos complementarios. Entonces, sospechamos que haya una estenosis aórtica severa, lo primero que tenemos que hacer es evaluar las velocidades y los gradientes mediante una ecografía, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado la estenosis aórtica de gradiente bajo, con velocidades bajas, y también tenemos la estenosis aórtica de gradiente alto y velocidades altas. Entonces, cuando ya tenemos determinado, digamos, la estenosis aórtica de gradiente alto, tenemos que excluir estos estados que yo les decía, que haya hiperflujo o hiperdinamia, ¿bien?
Si hay un estado de alto flujo, estenosis aórtica grave de gradiente alto, con flujo normal o bajo, y fracción normal o baja. Y si no hay estados de flujo alto, hay que determinar si el estado del flujo es reversible, ¿sí? Si es no reversible, ya tenemos una estenosis aórtica grave, y si es reversible, hay que reevaluarlo con un flujo normal o cuando el paciente esté en otras condiciones hemodinámicas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente con bajo flujo y bajo gradiente? Tenemos que evaluar el área valvular. Si el área valvular es mayor a 1, ya nos hace el diagnóstico de estenosis aórtica moderada. Ahora, si el área valvular es menor a 1, lo primero que tenemos que hacer es excluir los errores que puedan llevar a una medición que pueden subestimar el gradiente, el flujo o el área, y definir el flujo, ¿sí? Como ya lo dijimos, flujo bajo menor a 35 mililitros por metro cuadrado y flujo normal mayor a 35 metros cuadrados. Si el flujo es normal, la estenosis aórtica grave es improbable, ¿bien? Ahora, si el flujo es bajo, evaluar la fracción de eyección. Si la fracción de eyección es buena, ya tenemos que ver, digamos, el tratamiento y le podemos hacer una determinante de calcio por tomografía, ¿bien? Porque son estos pacientes que nos siguen dejando duda, entonces tenemos que hacerle otro examen complementario para poder determinar el grado de estenosis aórtica, ¿sí? Y si la fracción de eyección es menor al 50%, le hacemos el eco con dobutamina, ¿bien? Y ahí podemos tener reserva de flujo contractil o sin reserva de flujo contractil. Si no tenemos reserva de flujo contractil, también vamos a tener que ir a buscar algún estudio que nos desempate bien la estenosis aórtica porque no podemos llegar a un diagnóstico preciso. Y si tiene reserva de flujo, puede ser el pseudo estenosis aórtica realmente grave, y bueno, y acá lo caracteriza como pseudo grave. Bueno, entonces empezamos con el tratamiento de la estenosis aórtica. Lo primero, como siempre, es el tratamiento médico. Tratamiento médico en sí de la estenosis aórtica no tiene un tratamiento específico, pero sí lo que vamos a hacer va a ser tratar las comorbilidades, ¿sí? Que nos empeoran nuestra situación. Y uno de los puntos más importantes es la hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión, como hablamos, agrega una sobrecarga más a lo que genera la válvula estenótica, entonces nos produce como una doble sobrecarga y más trabajo para el corazón al momento de eyectar la sangre. Entonces es muy importante tratarlo bien y desde los inicios de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que no existe una recomendación formal de qué antihipertensivo usar en este caso, ¿sí? Ninguna guía dice que uno específico sea para estenosis aórtica, pero sí hay que considerar que los pacientes que tienen una hipertrofia concéntrica muy marcada o ventrículo pequeño, los diuréticos, hay que tener mucho cuidado con el uso de diuréticos porque pueden producir caída de la precarga, ¿sí? Ya tenemos una cavidad chica y si encima le sacamos volumen, los podemos descompensar. Y lo que sí aclaraba es que los IECA y los ARA2 tienen que ser tenidos en cuenta, sobre todo para evitar el remodelado y la fibrosis ventricular, que ya vimos que se produce en esta patología. Y por otro lado, las estatinas, se han estudiado las estatinas, como esto de la fisiopatología es similar a la enfermedad aterosclerótica de las arterias, a ver si las estatinas mejoraban el pronóstico o mejoraban la enfermedad o detenían el avance de la enfermedad, y no se encontró evidencia de que así sea, así que hoy no están recomendados. Bueno, vamos a hablar del tratamiento quirúrgico. Lo primero que puse son las indicaciones, para que quede claro qué pacientes sí se operan. Después vamos a charlar un poco de los pacientes que no queda clara la indicación quirúrgica, o por lo menos no es tan estricta. Como indicación quirúrgica clase 1, los pacientes que presenten estenosis aórtica moderadamente grave o grave, como vimos ayer en la clasificación de la SAC, esto es todo de la SAC, que estén sintomáticos, ¿sí? Criterio quirúrgico. Pacientes con estenosis aórtica moderadamente grave o grave, con prueba ergométrica positiva, ¿se acuerdan que también lo habíamos hablado? Que en la ergometría sobre todo desarrollen síntomas o tengan caída de la presión, tienen mal pronóstico, así que también tienen indicación quirúrgica. Pacientes que tengan estenosis aórtica moderadamente grave o grave, que tienen que ser sometidos a cirugía cardíaca por otra causa,
también tiene indicación clase 1. Pacientes con estenosis aórtica moderadamente grave o grave con disfunción ventricular. Si tengo FEI menos del 50%, también es criterio quirúrgico clase 1. Y los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica moderadamente grave a grave, con bajo flujo, bajo gradiente y fracción de eyección deteriorada, que muestren la presencia de reserva contráctil, ¿sí? Estos pacientes tienen indicación 1 de cirugía y nadie lo discute. Ahora, con un poco menos de evidencia, en clase 2A, los pacientes que tengan que estén sintomáticos con estenosis aórtica también moderadamente grave, con bajo flujo, bajo gradiente y fracción de eyección normal. Y los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica moderadamente grave o grave, con bajo flujo, bajo gradiente y fracción de eyección deteriorada, que se descarte el monto necrótico de la enfermedad coronaria, o sea, descartando esa etiología, como causante de la disfunción ventricular, que no tengan reserva contráctil, ¿sí? Entonces este es un paciente que tiene mala función, bajos gradientes, que no tiene reserva contráctil, pero aún así puedo plantear operarlo porque va a mejorar su situación, ¿sí? Y esto lo que aclaraba es que sean centros que tengan experiencia quirúrgica, porque si no tienen más mortalidad que operándonos que no operándolos. Con respecto a la Sociedad Europea de Cardiología, Española de Cardiología, perdón, esto de 2018 es un poquito más nuevo que el de la SAC, porque la SAC es del 2015, y ya nos habla de criterios de intervención de la estenosis aórtica, no nos está hablando de cirugía en sí, sino de cualquier tipo de intervención. Y también con clase 1, más pacientes sintomáticos con gradiente alto, o sea que ya tengamos... que no tengamos que hacer ninguna otra prueba, digamos, que estén sintomáticos, y la intervención también está indicada para pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave y flujos y gradiente bajos, con fracción de eyección reducida y evidencia de reserva de flujo, ¿sí? Las indicaciones son parecidas. Después cae la indicación en las mismas situaciones que ya habíamos visto, ¿sí? Pero esto nos habla de intervención de estenosis aórtica y no de cirugía sí o sí, ¿bien? Bueno, con respecto al tratamiento quirúrgico, la mortalidad en Argentina intrahospitalaria, cuando nosotros hacemos un reemplazo valvular aórtico, es de 3,1 al 6,7%. Por eso tenemos que tener en cuenta que los pacientes con estenosis aórtica severa, que estén asintomáticos y que no tengan digamos, ningún criterio de mal pronóstico, tienen menor mortalidad, ¿sí?, sin tratamiento que con el tratamiento quirúrgico. Pacientes con estenosis aórtica asintomáticos. Pero, ¿qué tenemos que considerar en nuestros pacientes? No todos los pacientes en este grupo de estenosis aórtica asintomáticos son iguales. Entonces, y ni todos tienen el mismo pronóstico, ¿sí? Algunos tienen peor pronóstico que otros, e incluso en este grupo va a haber personas o pacientes que tengan indicación quirúrgica, ¿sí? No podemos decir que todos los que estén asintomáticos no se deben operar. Entonces, ¿qué hay que considerar en estos pacientes? Hay que estudiar los factores de mal pronóstico, ¿sí? Y la SAC acá nos plantea criterios o parámetros a tener en cuenta para decir que nuestro paciente no tiene buen pronóstico dentro de este grupo, ¿sí? A pesar de eso, de que nosotros digamos, bueno, tengo un paciente con estenosis aórtica asintomática y tiene criterios de mal pronóstico, tampoco es una indicación estricta de cirugía, sí es una indicación estricta de seguimiento estrecho, ¿sí? Para ver la progresión de la enfermedad más seguido. Entonces estos parámetros pueden ser la calcificación valvular grave, la hipertrofia ventricular, ¿sí?, con más de 185 gramos por metro cuadrado, los parámetros hemodinámicos como el área valvular, la velocidad aórtica máxima, ¿sí? Yo tengo un área muy pequeña, unas velocidades muy aumentadas, la progresión, que progrese más de 0,1 centímetros por año o que se incremente el gradiente más de 0,3 metros por segundo por año, y algunos criterios funcionales como el strain global, que es una técnica que se mide por eco, la ergometría, que sea normal, que tenga síntomas, que tenga respuesta normal a ATA, como ya vimos, eso sí tiene indicación quirúrgica, que hagan cambios en el electrocardiograma o que presenten arritmia, y que tengan un ecoestrés anormal. Las comorbilidades, que tengan enfermedad coronaria y que tengan el BNP elevado. Acá nos plantea también criterios mayores y menores.
Lo plantea criterios mayores y menores como para tenerlo en cuenta, pero tampoco es que con 2 criterios mayores tiene indicación quirúrgica. No, no es nada estricto, digamos, sino que es como un gris, es como una decisión que hay que tomar en equipo, dice, según en nuestro paciente. Entonces, los criterios mayores entran la calcificación, el área, la velocidad máxima, la progresión de los gradientes, la ergometría anormal, el ecoestrés anormal y la enfermedad coronaria, y los menores, o los que tienen menos peso, es la hipertrofia ventricular, la reducción del área, el strain y el BNP. ¿Sí? Y esto es como ya venimos diciendo, no todos, aunque tengan criterios mayores, van a tener indicación quirúrgica todos, pero sí tratarlos y seguirlos estrechamente. Ahora, ¿qué nos dice la Sociedad Europea de Cardiología en esto también? Cuando tenemos una estenosis aórtica grave, tenemos que ver si hay síntomas. Si hay síntomas, y acá nos plantea si hay ausencia de comorbilidades o un estado general, digamos, que nos aumente el riesgo quirúrgico. Si hay ausencia de todo esto, tenemos que hacer el riesgo quirúrgico, si es de bajo riesgo y otras características que favorezcan a la TAVI, vamos a reemplazo valvular, y si no, hay que hacer una evaluación individual meticulosa en equipo cardiológico sobre la viabilidad de la técnica y la relación riesgo-beneficio de los tipos de intervención, y hacer reemplazo valvular aórtico o TAVI, ¿sí? Este es un paciente que esté sintomático. Un paciente que no esté sintomático hay que ver la FEI, lo primero que vemos es la función del ventrículo. Si tiene FEI menor del 50%, vamos directamente a cirugía, ¿sí? Aunque no tenga síntomas. Y si no, vemos si está físicamente activo. Si está físicamente activo, le podemos hacer una prueba de esfuerzo. Si acá aparecen los síntomas o caídas de la presión, por como dijimos, vamos a reemplazo valvular aórtico. Si no es físicamente activo, hay que considerar los factores de riesgo y riesgo quirúrgico individual. Si es bajo, va a reemplazo valvular aórtico, y si no, hay que reevaluarlo a los 6 meses según si presenten síntomas o no, ¿sí? Esto todo en estenosis aórtica severa. Bueno, que la TAVI, como ya sabemos, es el reemplazo valvular aórtico que se hace transcatéter o endovascular. Y la TAVI comenzó su indicación como una opción para los pacientes que tenían estenosis aórticas severas, que tenían criterios quirúrgicos, pero que no se iban a operar por el alto riesgo de la cirugía, ¿sí? En este punto apareció la TAVI, digamos, ¿sí? Estudiándose todos estos pacientes que ya estaban descartados directamente para cirugía, que no se iban a operar por el alto riesgo. Y su indicación formal al día de hoy se delimita a un grupo de pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, ¿sí? El estudio PARTNER es uno de los más importantes que estudió el tratamiento endovascular para los pacientes con estenosis aórtica severa, y el primero, que es el PARTNER 1, tenemos el PARTNER 1B, que se estudió con pacientes con riesgo prohibitivo, estos pacientes que no se iban a operar de ninguna manera, entonces se le hizo este procedimiento. Lo que vieron es que la tasa de muerte por cualquier causa fue superior a la TAVI que con el tratamiento de referencia, que era tratamiento médico, a 1 o 5 años. O sea, estos pacientes que les cambiaban la válvula por el método endovascular les iba mejor que el tratamiento estándar para ellos, que iba a ser tratamiento médico. Y el PARTNER 1A estudió pacientes con alto riesgo quirúrgico y los aleatorizó ahí sí a TAVI o a reemplazo valvular aórtico, ¿sí? Y la tasa de muerte, que fue el criterio de valoración principal, fue no inferior en TAVI que en reemplazo valvular aórtico. Después pasamos al PARTNER 2A, que fue en pacientes con riesgo quirúrgico intermedio, ¿sí? También los asignó a TAVI o a cirugía aleatoriamente, ¿sí? Estudios multicéntricos, aleatorizados, cumple con todos los criterios. Y la tasa de combinación de mortalidad por cualquier causa o accidente cerebrovascular incapacitante a los 2 años, que fueron los principales criterios, no fue inferior con TAVI o con reemplazo valvular aórtico. E incluso en la corte de pacientes que se usó el acceso transfemoral, la TAVI fue mejor, superior al reemplazo valvular aórtico con estos criterios que ya nombramos, ¿sí? En comparación con el reemplazo valvular aórtico, la TAVI implicó tiempos de recuperación más cortos y un regreso más rápido a la movilidad y al domicilio, ¿sí? Entonces, en eso sí fue superior. Y por último tenemos el PARTNER 3. El PARTNER 3
incluyó pacientes con estenosis aórtica severa degenerativa, de bajo riesgo quirúrgico, ¿sí? Para el riesgo quirúrgico tienen en cuenta estos scores, los mismos que utilizamos nosotros para hablar a nuestros pacientes, en este caso el STS, que era menor al 4%, y que tengan un adecuado acceso transfemoral. O sea, como vieron esto, que les iba mejor a los que tenían acceso femoral, incluyeron a estos pacientes. Se aleatorizaron 1000 pacientes, cuya edad media fue de 73 años. La media del STS fue de 1,9, ¿sí? Se incluyeron pacientes de menos de 4%, pero la media está en 1,9. A TAVI con una válvula específica versus reemplazo valvular quirúrgico. Se excluyeron los pacientes que tienen aórtica bicúspide, frágiles y con características anatómicas que aumenten el riesgo de complicación, ¿sí? O sea, pacientes que eran adecuados para la técnica endovascular. Este trabajo mostró la superioridad de la TAVI en el punto final combinado de muertes, ictus y rehospitalización a un año. Los hallazgos fueron los mismos en todos los subgrupos que ya especificamos. Y en cuanto a los resultados secundarios, la TAVI resultó en tasas significativamente más baja de ictus, fibrilación auricular de nueva aparición. Y no hubo diferencias significativas en los grupos en cuanto a las complicaciones vasculares importantes, el requerimiento de marcapasos permanente o regurgitación para valvular moderado grave, ¿sí? O que después del procedimiento quede una insuficiencia aórtica, se refiere a eso, ¿sí? Entonces estos pacientes en bajo riesgo, y también la TAVI parece venir demostrando que es superior en algunos aspectos a al reemplazo valvular aórtico. Entonces, como conclusión de este estudio, se concluyó en el Partner 3 que la TAVI, con este tipo de válvula específicamente, en bajo riesgo no solo es comparable al reemplazo valvular quirúrgico, sino que es superior con respecto a eventos mayores. Y la TAVI presenta ventajas sobre el tratamiento quirúrgico en cuanto a una menor estancia hospitalaria, la recuperación más precoz, alcanzando antes un estado funcional y una calidad de vida óptima. En seguimiento a los 2 años del partner, el punto final primario combinado resultó estadísticamente menor en el grupo de TAVI, ¿sí? Para estos eventos, y si consideramos por separado la muerte y el ictus, las diferencias ya no fueron significativas. La trombosis de la válvula resultó mayor en el grupo de TAVI, 2,6% versus 0,7%, ¿sí? Que eso es lo único que benefició a la cirugía, ¿sí? Esto fue en el seguimiento a los 2 años. Sobre todo por la trombosis que se genera en las válvulas y el riesgo del ACV que tiene esto. Otro estudio, que también fue más o menos paralelamente con el partner, pero que tiene menor cantidad de pacientes, fue el NOTION, que randomizó pacientes de bajo riesgo a cirugía, 135 pacientes a TAVI, y el criterio de inclusión fue únicamente una edad mayor a 70 años y ausencia de enfermedad coronaria significativa. La edad media fue de 79 años y el STS medio fue de 3. El endpoint principal, que fue muerte por cualquier causa, ictus UIAM, fue superponible en ambos grupos con una tendencia favorable al grupo TAVI, con una presencia de 15,8 versus el 18,8 en la cirugía a los 2 años de estas variables. La durabilidad de la prótesis en este estudio mantuvo un mejor perfil hemodinámico y menos deterioro estructural la bioprótesis con respecto a la cirugía. Que eso también es algo que está digamos, en discusión, de bueno, yo le pongo una TAVI a mi paciente, pero ¿cuánto le va a durar la TAVI? ¿Sí? Ya sabemos que el reemplazo valvular aórtico, sobre todo el mecánico en pacientes jóvenes, tiene mucha durabilidad. Entonces en la TAVI todavía esta parte no está dilucidada y faltan más años tal vez de estudio para asegurar cuánto es la durabilidad de una prótesis endovascular para que podamos ponérselo a pacientes más jóvenes. Todavía esa indicación no está. En las guías entonces de la Sociedad Española de Cardiología, se recomienda la TAVI para pacientes que no son candidatos a reemplazo valvular aórtico quirúrgico con indicación 1B, y para los pacientes con riesgo quirúrgico aumentado, el STS o el Euroscore mayor a 4,
u otros factores de riesgo que no se incluyan en estas escalas, pero que tienen que ver con el pronóstico del paciente en la cirugía, como la fragilidad, la aorta en porcelana, o las secuelas de la radiación torácica, pacientes que hayan tenido radioterapia o cirugía. La decisión entre reemplazo valvular aórtico quirúrgico y la TAVI se tiene que tomar en equipo, ¿sí? Teniendo en cuenta las características de nuestros pacientes. Esto es del 2018. Y con respecto a la SAC, esto también es de la guía del 2015, de todos modos no está actualizado. En clase 1, el implante valvular percutáneo se haya indicado en pacientes con estenosis aórtica grave sintomáticas que no son considerados candidatos para el tratamiento quirúrgico en el equipo cardiológico y que tengan posibilidad de mejorar su calidad de vida y expectativa a más de un año, ¿sí? En la clase 2A, también el implante valvular percutáneo de aquellos pacientes con estenosis aórtica grave sintomáticos de riesgo quirúrgico alto, con un Euroscore o un Argen-Score, ¿sí? En la Argentina ya nos incluye el Argen-Score, considerados candidatos pasibles a cirugía, pero que en el equipo cardiológico considera indicar este tratamiento, ¿sí? Con un riesgo-beneficio. Y no está indicado la TAVI en pacientes con estenosis aórtica grave sintomáticos con riesgo quirúrgico moderado o bajo, sin criterios de inoperabilidad, y pacientes con estenosis aórtica grave sintomáticos con comorbilidades que generan expectativa de vida menor a un año, ¿sí? En este momento, estas son las indicaciones actuales. Terminamos. No puse dejar de grabar.